El siguiente tema es América Latina y su papel de la estrategia de la granja a la mesa. Actuará como moderadora Natalie Pernet. Participarán dentro de este panel el economista Emerson Aguirre, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, el ingeniero Julio Mérida, director ejecutivo de la Asociación de Productores Independientes de Banana de Guatemala. También estarán el señor Jorge Sauma, director ejecutivo de Corvana de Costa Rica, Hilario Pellegrini, presidente de Ado Banano de República Dominicana, y el ingeniero José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Buenas tardes y adelante, bienvenidos. Buenas tardes con todos quienes nos acompañan de manera presencial y de manera telemática en este último panel del Congreso y del encuentro que se ha hecho de todas nuestras regiones. Doy la bienvenida a nuestros panelistas, principalmente a quienes me acompañan. Y pues para empezar a entrar en materia, creo que cerramos con un tema espectacular, de la granja a la mesa. Cuando José Antonio me comentó y me dijo, ¿te gustaría moderar? Y empecé a investigar acerca de lo que es la estrategia de la granja a la mesa, mi respuesta fue un rotundo sí. ¿Y por qué un rotundo sí? Porque creo que hay que guardar congruencia entre lo que se hace y lo que se piensa. Y creo que todos nuestros países caminan hacia la sustentabilidad, perdónenme, y la sostenibilidad. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No. Aló. Ahí, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Consecuentemente con lo que les estaba diciendo. Al caminar todos nuestros países hacia al caminar todos nuestros países hacia un sistema alimentario que sea justo, que sea saludable y que además también sea ecológico, esta estrategia de la Unión Europea de la granja a la mesa es un concepto que busca generar un cambio en la huella climática, la transición mundial hacia nuevas oportunidades que generalmente vienen de momentos de debilidad, y ahí vamos a tener un gran momento para hablar dentro del panel, porque qué cosa más adversa que una pandemia. Y pues para culminar, crear un sistema alimentario que sea justo y que sea fuerte y que sea inocuo. En consecuencia, mejorando todas las condiciones de la cadena productiva y tecnificando también a los productores, sin duda alguna, vamos a hacer que nuestros países tutelen la salud de nuestros ciudadanos. Con este antecedente, hoy se unen Colombia, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y nuestra casa, Ecuador. Y se unen para que desde las divinidades de cada uno de nuestros países, que si bien tienen mucho en común, no tienen sistemas jurídicos ni económicos similares, no tienen una distribución de tierra y condiciones económicas iguales, ni tampoco tienen las mismas condiciones políticas, sin duda alguna, tienen que afrontar desde diversos prismas el mismo reto de la granja a la mesa. Y con eso vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cuál sería la prioridad que debe establecerse dentro de la política pública de un país para estimular las prácticas sostenibles de la industria alimentaria? ¿Cuáles son los ejes que esta política pública debería abordar? ¿Y en qué porcentaje consideramos que nuestros países están tomando como máximo el 100 en el camino hacia generar una política pública congruente con la estrategia de la granja a la mesa? Empezamos. José Antonio, ¿te parece que abras el panel o ya tenemos orden? Perfecto, vamos a Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo a la doctora Natalia que nos acompaña, a todos nuestros colegas de manera virtual, José Antonio por la invitación. Para nosotros, un país como Colombia, es muy importante hacer parte de este sueño, que es un sueño americano de ofrecer siempre la mejor fruta al mundo, la fruta más consumida, el banano. Un saludo también muy cordial a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Y la pregunta que
se realiza es supremamente profunda, porque nosotros como Banano hemos sido los encargados de llevar a nuestros países el concepto de la granja a la mesa. ¿Por qué? Porque es el único producto sobre certificado en el mundo de unos altos estándares en calidad ambiental, de inversión social y de compromiso laboral. En eso hemos avanzado y hemos permitido que otros productos dentro del contexto Colombia estén en la misma vía. Adicionalmente, que el gobierno nacional ya haya trazado políticas de buenas prácticas agropecuarias en este sentido, a tal punto donde un certificado de buenas prácticas agropecuarias se le da a aquellas personas que tengan ya certificados sus cultivos bajo otros sellos internacionales. Pero no paramos ahí, eso no es tan fácil. ¿Qué se necesita? Aumentar la inversión en desarrollo tecnológico e investigación para trasladarle al pequeño productor esto que es supremamente necesario. Hoy en la política de la granja a la mesa, lo veíamos esta mañana en una exposición, se va a restringir casi el 50% de moléculas permitidas en la Unión Europea. Nosotros producimos en el trópico con unas condiciones fitosanitarias muy diferentes al resto del mundo. El banano desafortunadamente hasta el momento no ha sido ni productivo para producirlo bajo condiciones de invernadero. Estamos al sol y al agua. Las condiciones fitosanitarias son bien diferentes. Y es por eso que desde un escritorio en la Unión Europea, fijar una política de la granja a la mesa, sin conocer realmente cómo se produce un banano, qué lo ataca, la cigatoca negra, el moco, y que conozcamos realmente cómo están comprando el banano. El banano es netamente un producto cosmético para la Unión Europea, que no admite manchas, roces, y que nos están quitando esta herramienta sanitaria para poderle ofrecer de esta manera el fruto. Entonces sí necesitamos una política, obviamente, a mediano plazo que nos permita cumplir con esta política de granja a la mesa. Los países tenemos una normatividad que va de muy avanzada en la misma línea, pero sí necesitamos unas fuentes de financiamiento de cooperación internacional para este fin. Mil gracias. Muchas gracias, Emerson, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia. A continuación, vamos con Julio Mérida. Él nos acompaña desde Guatemala, Independientes de Banano. Julio, bienvenido. Muchas gracias y muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera, además de extender un fraternal saludo a los organizadores del evento y a nuestros hermanos y hermanas del Ecuador, también mandarle un saludo muy especial a los colegas con los que comparto este panel. Definitivamente concuerdo con las opiniones y posiciones ya vertidas por Emerson y me atrevería a agregar un par de puntos más. Hemos caído en el mundo en una situación en donde, en aras de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, en aras de fortalecer políticas regionales de Pacto Verde, de Farm to Fork, de granja a la mesa, de seguir las recomendaciones de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, etcétera, etcétera, hemos perdido de vista que tiene que haber equilibrio en estos menesteres. Es imposible para nuestra región, dadas las peculiaridades o particularidades climáticas de suelo, etcétera, poder producir bajo los esquemas que quieren imponer desde aquellas latitudes. Definitivamente es necesario encontrar un equilibrio y creemos que parte de ello pasa por entender que la sostenibilidad, las buenas prácticas y la inocuidad son tan importantes como la productividad. Para poder ser congruentes con estos desafíos y manejarlos a mediano o inclusive en algunos casos hasta largo plazo, creemos que definitivamente es fundamental saber que no todas las regiones del mundo son iguales y que no todos tenemos los mismos estados y entes reguladores con capacidades y tecnologías comparables, ni mucho menos productores que estén en la igualdad de condiciones como para afrontar estos cambios. Así las cosas, creemos también que es fundamental dotar a estos conceptos de granja a la mesa y demás con la noción de responsabilidad compartida, pero una responsabilidad compartida en donde en verdad la cadena entera comprende
la naturaleza de los retos que debemos enfrentar en cada uno de los eslabones que la componemos y permitir entonces una adaptación congruente con ello. No olvidemos que tan solo hace unos días el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, ya empezó a hacer ciertos contactos con gobiernos latinoamericanos para efectos de crear una coalición para el crecimiento de la productividad, que no esté basado en el modelo europeo, que parte muchas veces de la reducción del uso de pesticidas. Debemos entonces encontrar estas alternativas en nuestra realidad global actual y poder dar así cabida a un banano sostenible, inocuo y con las mejores prácticas posibles, pero dentro de un contexto razonable. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Julio Mérida y sin duda alguna vemos que ya estamos teniendo puntos en común dentro de este panel, como el principal, el hecho de que legislar lejos del lugar al cual se pretende regular siempre va a traer consecuencias probablemente no positivas, y eso pasa a toda escala. Pasa inclusive cuando desde nuestros países se pretende regular desde la comodidad de un escritorio y de una oficina situaciones que suceden en el campo. El campo y una oficina no guardan nada de similitud en sus realidades. Difícilmente se puede entonces exigir que guarden similitud en los productos que oferta. Probablemente sí seguir líneas, pero como tú bien lo dijiste, un producto cosmético, un producto perfecto, no puede ser probablemente lo aplicado a un producto que viene del campo. A continuación tenemos a Jorge Sauma, director ejecutivo de Corvana, quien nos acompaña desde Costa Rica. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Un gran saludo a todos y todas. Realmente, primero a todos los participantes en esta 18ª convención. Un saludo particular a Juan José Ponce, a José Antonio Hidalgo y al resto del grupo de AEBE, a los compañeros expositores y todos en general. Esta vez no tengo la doble oportunidad de estar presencial, pero esperamos pronto estar en ese lindo país oportunamente. Coincidimos todos, creo yo, en que una producción más sostenible y amigable con el ambiente es una tendencia, es una necesidad, es un objetivo. Sé que todos los países han venido, todos los compañeros de países bananeros, en los países bananeros hemos venido trabajando en esto. En el caso de Costa Rica, desde la conferencia de Río, hemos trabajado muy fuerte en la parte ambiental, a través de la Comisión Ambiental Bananera. Ya el 100% de nuestras unidades productivas tienen alguna certificación, sea Rainforest Alliance, sea ISO 14001, Global Gap, etc. Y hemos reducido sustantivamente en más de un 37 a 40% el uso de agroquímicos. Yo creo que en ese esfuerzo venimos los países. El tema que nos atañe hoy está dentro de un programa global que es el Pacto Verde Europeo, donde viene pues un capítulo que estamos hoy de la granja a la mesa, que atañe a nosotros. Está la protección de la naturaleza, la energía limpia, etcétera, otra serie de componentes. Pero yo creo que sí hay coincidencia de enfoque en los esfuerzos por una producción más sostenible, como lo plantea este programa. El tema es que los medios utilizados a veces no son los criterios técnicos que deberían prevalecer. Y me uno a la palabra que dijo nuestra moderadora, que me gustó mucho, que es esa congruencia que debe de existir entre lo que se dice y lo que se hace. Realmente, solamente para citar un ejemplo, establecieron en la Unión Europea el concepto de peligro a la hora de excluir algunas moléculas. Que hay que decirlo, algunas moléculas pues quizá tienen riesgo, etcétera, pero hay otras moléculas de etiqueta verde, ustedes lo conocen, que no son, tienen muy poco efecto ambiental, o casi nulo. Y no están usando el concepto de riesgo como lo establece el Códex Europeo, que es la agencia reguladora, como lo establece la EPA de los Estados Unidos. Entonces, al salir peligroso un producto,
bajan los límites máximos de residuos, los MRL, a niveles de 0.01 partes por millón. De siempre lo va a detectar, definitivamente. Y entonces, ese es un elemento que a mí me parece que hay que corregir. Otro elemento es la transición que dan. Una nueva molécula, no soy experto en esto, no conozco mucho, pero lo que he oído yo es que una molécula nueva puede tomar 6 años entre estudios, análisis, pruebas, etcétera. Y ellos la quieren sacar en 6 meses, ¿verdad? Y eso no está lógico con lo que planteábamos hoy en la mañana de un proceso de transición. Realmente ahí hay otro elemento muy importante. Yo creo que, y debemos tener muy presente, que nosotros tenemos, y los países que estamos acá, un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ese acuerdo de asociación comprende el tema de libre comercio, el tema de cooperación y el tema de fortalecimiento de la democracia. No estoy viendo un elemento fuerte en la Unión Europea de la cooperación en este tema. Y yo no quisiera pues recordar reglamentos anteriores como el 404, donde los países que estamos acá y tenemos algunas cicatrices, luego haber tenido que ir a un arbitraje. Afortunadamente el arbitraje Latinoamérica lo logró por el arancel y llegamos a buen puerto. Me parece que fue una buena solución, que fue el acuerdo de asociación que todos tenemos. Pero aquí en este tema no estoy viendo que haya esa apertura. Como bien lo citaba, de nuevo me refiero a nuestra moderadora porque lo dijo muy bien. Están legislando, yo creo que los que están aquí actualmente, los que están en el Parlamento Europeo, no conocieron, me parece, el acuerdo de asociación. Algunos de aquí nos tocó estar hasta en la firma, ¿verdad? Si hay medidas arbitrarias de los países, pues hay mecanismos de defensa, lamentablemente. ¿Qué es lo que le queda ahora a un país si se ve que no hay un equilibrio, una congruencia en estos temas? Pues, y si no hay un buen diálogo y un mutuo apoyo, y lo que puede pasar es la OMC, no queda más remedio que un panel ante la OMC. ¿No es deseable? Pues por supuesto que no es deseable. Yo preferiría y hago un llamado para que tengamos un mejor entendimiento, para que podamos entender y que estos criterios técnicos que hemos esbozado acá, ese cambio que hicieron al códex, que es de ellos mismos, que es un mecanismo regulador, no debería darse. Y debería haber una apertura. Sería interesante que esos parlamentarios de vez en cuando vengan al terreno, a las zonas, y vean un poquito cuál es la condición, la importancia de la industria bananera, el efecto positivo que tiene en la generación de empleo y de divisas y empleo en las zonas más vulnerables. Yo pienso que el llamado es ese, de ver esto de un punto de vista técnico y no con posiciones totalmente radicales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que todos coincidimos en que la idea de nuestros países es seguir avanzando, es seguir tecnificando a nuestros productores, pero sin duda alguna los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana y mucho menos en materia agrícola, porque por el mismo hecho de que estamos hablando de seres vivos, se requiere una transición, se requiere temporalidad, se requieren varios factores, incluso climáticos, técnicos y demás, para que vayamos caminando hacia lo que hoy se está pidiendo. Ninguno de nuestros países, sin duda alguna, se opone. Todos queremos caminar hacia la sostenibilidad. Eso es una verdad y es algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo, pero que sin duda alguna no va a tomar el mismo tiempo en ninguno de nuestros países, ni las mismas decisiones, ni probablemente las mismas inversiones, también es otra realidad. Sin embargo, el ser un frente unido va a ser siempre una fortaleza, no solo ante la Unión Europea, sino ante cualquier mercado, porque lo que hay que entender es que nuestros países en Latinoamérica necesitan vivir de lo único que tiene la gran mayoría de las personas que habitan en nuestros países, y es el campo. Si nosotros recorremos nuestros países, la gran mayoría de nuestros ciudadanos vive de la tierra. Y en el producto que estamos hablando hoy, y lo digo como ecuatoriana, la cadena productiva que hay detrás del banano sostiene gran parte
de lo que significan los hogares de millones de ecuatorianos en mi país. Si estamos hablando que estamos pasando un momento de crisis y de catarsis mundial, probablemente apostarle y regresar a ver a la tierra sea una de las respuestas. Y con eso damos paso a Hilario Pellegrini, presidente de Adobanana, quien hoy nos acompaña desde República Dominicana. Bienvenido. Gracias, Natalie. Gracias a todos por la invitación y la participación. Con respecto a la primera pregunta, en cuanto a las prioridades, muy de acuerdo con los planteamientos de mis compañeros, sobre todo con Ernesto, se necesita un incremento de las inversiones de los estados, sobre todo aquí en República Dominicana, para enfocarnos en distintos ejes. Hay que ver el eje de la sostenibilidad, pero dividirlo no solamente en el ambiental, en el social y el económico. También la productividad. En República Dominicana, lamentablemente, nuestra productividad es bastante baja y es uno de los enfoques que el Estado debe trabajar. Si debo catalogar o puntualizar a la normativa dominicana con respecto a la realidad bananera y agrícola, vemos que hay una gran discrepancia, es decir, que no tenemos, como bien tú estableces, Natalie, muchas veces hay decisiones que se toman en oficinas, sobre todo en las capitales, discrepan de las realidades del campo. Y eso es uno de los temas más preocupantes para nosotros desde República Dominicana cuando hablamos de la estrategia de la mesa, del campo a de la granja a la mesa, sobre todo basándonos en que muchas de las alternativas que estamos viendo y los planteamientos que hacen dentro de la Unión Europea no observa la realidad de cada país, que aunque si analizamos dentro de estas conferencias, son muy similares cada problemática que tenemos, porque es el mismo sector, la realidad social y económica que vive cada país es muy diferente. República Dominicana, por ejemplo, no solamente le da ingreso el banano a nuestro país, sino que es una de las principales fuentes de remesa y trabajo para nuestra hermana nación Haití. Entonces es necesario que dentro de las políticas que se están viendo dentro de la Unión Europea, nuestros estados conjuntamente con nuestras instituciones y los sectores productivos bananeros comiencen a hacer un mayor análisis y énfasis con la Comisión Europea, considerando que las decisiones que ellos toman no solamente está dentro de sus fronteras, extrapola más allá. Y ya lo hemos visto, como bien plantea nuestro compañero de Costa Rica, que hay decisiones que han tomado en el pasado y se traducen de manera inmediata a la realidad latinoamericana, sobre todo al banano, que son insostenibles, inoperables y nos sacan muchas veces del mecanismo. Y al final el productor no le queda otro remedio que agachar la cabeza, aceptar la norma y absorber las pérdidas. Cuando hablamos de sostenibilidad, de desarrollo ambiental, hasta el momento no se está transfiriendo esa responsabilidad al consumidor de manera directa, o bien el supermercado no está siendo parte de la cadena. Y el transferimiento de esta responsabilidad, es decir, una responsabilidad compartida entre todas las partes, que no solamente caiga en manos del productor, es necesario y fundamental. Todos los descuentos, todos los reclamos y toda la presión en el precio hoy en día está cayendo en manos de los productores y los países productores, que son unos países que tienen unas estructuras económicas que no son capaces, como la Unión Europea, de dar soporte a su industria. Y recordando que la industria bananera, no solamente hablamos del productor, sino del trabajador, porque es una industria altamente humana, donde el trabajo humano es fundamental e indispensable. Esa es mi intervención. Gracias. Te agradezco mucho, Hilario. Yo creo que ha tocado un tema trascendental y es la gente, los productores. Sin duda alguna, estas estrategias lo que buscan es mejorar la vida de los productores y en consecuencia de toda la cadena. Tristemente, hay veces que al no hacerlo esto de manera paulatina o estudiando en campo se genera un efecto adverso. Es lo que se busca evitar con los consensos entre países, con el análisis con los distintos mercados, en este caso con la Unión Europea, para sobre todo tener un incremento en la mejora de la calidad de vida del primer eslabón de la cadena, que es el trabajador, el primer y el más importante porque es la base. Sin duda alguna, no puede haber nada más sostenible que una persona con una calidad de vida digna, que es hacia lo que tenemos que caminar. Con eso te agradezco, Hilario, y damos paso a José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores Bananeros, AEB. Muchas gracias a todos
los colegas latinoamericanos por estar aquí en este panel presencial, virtual, recogiendo un poco todos los conceptos, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en que en diferentes latitudes hay diferentes necesidades, ¿no? Y eso tiene que comprenderse en los mercados internacionales y que todas estas exigencias deben ser compensadas. Y que a nivel de este Frente Unido que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo en poder establecer estos conceptos en el mercado internacional, en Europa, por cómo se está moviendo el Pacto Verde y la estrategia de la granja a la mesa. Este Frente Unido de los gremios privados, de la empresa privada, del esfuerzo de comunicar a parlamentarios. Hace 2 días firmamos el gran acuerdo por la responsabilidad compartida, justamente comunicándoles esto al mundo. Y hacíamos una revisión en todo el trabajo que estábamos desarrollando con más de 256 reuniones a nivel de Europa. Este trabajo tiene que también trasladarse a nivel de nuestras autoridades, a todo nivel, ministerial, presidencial, justamente siguiendo con la continuidad de lo que estamos tratando de posicionar, que en diferentes latitudes hay diferentes necesidades y que se tiene que legislar de acuerdo a también lo que está sucediendo en la agricultura, en países terceros, proveedores que son importantes en la alimentación de Europa. Ahora, a nivel de los ejes de la política pública de Ecuador, que va a la consulta, nosotros tenemos un marco legal bien exigente, ambiental y laboral. Y en el hilo conductor de que el trabajo no solo tiene que ser posicionado a nivel de los gremios, sí, mejor. Como mencionaba, nosotros como Ecuador tenemos un marco legal, ambiental y laboral bastante exigente. Y yo creo que ese trabajo de comunicación, de que la sostenibilidad tiene que ir también con la sostenibilidad económica, con la compensación, eso tiene que ser comunicado también a nivel de nuestras autoridades y dentro de las exigencias que tenemos dentro de nuestros marcos legales, nosotros tenemos que también hacer comprender que si hay estándares supranacionales sobre esas exigencias de las normativas nuestras que ya son exigentes, tiene que existir esa compensación. Y recogiendo también lo que mencionaba Hilario, ese es el verdadero concepto de la responsabilidad compartida. Así que invito y hago esta invitación a que el trabajo de unificación, de poder elaborar estos conceptos como lo hemos manejado a nivel latinoamericano con los gremios, se lo haga a nivel de todos los países. Yo creo que asimismo como la responsabilidad es de todos en la cadena, los gobiernos también son parte de ese equipo de trabajo que tenemos que generar. Muchas gracias, José Antonio. Sin duda, uno de los puntos que tocaste en tu intervención nos lleva hacia la siguiente pregunta. Dentro de los ejes de la estrategia de la granja a la mesa, ya hemos tocado el primero, que es la sostenibilidad, pero ahora vamos hacia la transición a nuevas oportunidades. Y todas las personas que hemos hecho alguna vez un FODA, lo primero que nos dicen es que de las debilidades siempre van a salir oportunidades. Nada más adverso, les decía yo al iniciar este panel, que una pandemia. Lo hemos vivido, como dice la palabra, a nivel mundial. Y pese a que lo hemos vivido todos, en ninguna parte se ha vivido igual. En consecuencia, tomando en consideración que probablemente este viene siendo el cambio más radical que hemos tenido en la matriz productiva de todos nuestros países, tomando en cuenta que veníamos ya con alertas de un Fusarium raza 4T en Latinoamérica, que también ya ponía al banano y al sector del banano alerta con tratar de cuidar una potencial crisis. Luego viene una pandemia. Creo que estamos hablando de un momento de catarsis que se puede palpar. Con eso, ¿cómo la empresa privada, cómo ustedes que representan a gremios, a asociación,
cómo pueden encontrar o cómo han encontrado nuevas oportunidades para generar beneficios económicos que sean equitativos, pero sobre todo para estimular la competitividad en el sector bananero, respetando el comercio justo. Creo que es una pregunta bastante compleja porque muchas veces se tiende a pensar que competitividad y comercio justo no pueden ir de la mano. Sin embargo, al ser nosotros una sola región, probablemente la competitividad y el comercio justo es lo que nos dé mayor fortaleza. Con eso, Emerson, te doy la palabra. Mil gracias. Esta pregunta lo lleva a uno a pensar y ubicarse en Colombia el 27 de marzo, cuando inicia la pandemia en Colombia. ¿Y por qué? Porque cuando nos indica el señor presidente la presencia del COVID-19 y de las medidas cuarentenarias que se iban a dar, a nosotros ya nos había pasado algo muy similar en el 2019 con la presencia del Fusarium Raza 4. Nosotros cuando nos dicen, llegó el Fusarium Raza 4 a Colombia, está al positivo, pensábamos que al otro día definitivamente todas nuestras plantaciones en Colombia iban a estar marchitas. O sea, nos dio el pánico. Y lo mismo nos pasó en marzo del año pasado con el tema de la pandemia. Entonces teníamos dos opciones. Una, la fácil, no hacer nada, llenarnos de miedo y quedarnos ahí. Y la segunda, nosotros en Colombia, cabe resaltar, es el 90% de nuestros trabajadores son sindicalizados, donde Sintrainagro es el mayor vocero de esta parte de los trabajadores. Nos sentamos con Sintrainagro y desde la diferencia, desde los miedos, llamando al gobierno nacional, encontramos protocolos de bioseguridad que garantizaban la producción, pero lo más importante, garantizaban la salud de los trabajadores. Porque tenemos un compromiso no solo con la producción bananera, sino un compromiso con las regiones. En algunas partes de Colombia, en la zona de Urabá, el 75% de la economía de los 4 municipios depende exclusivamente de la producción de banano. Entonces es un compromiso con la región. Ya traíamos la experiencia de los protocolos de bioseguridad de Fusarium y sabíamos que el tema de COVID no iba a ser diferente. Asumimos la responsabilidad y pudimos responderle al desarrollo económico. Y ahora, hace no más de 2 meses, acabamos de firmar la convención, la nueva negociación colectiva, pero basado en lo que dice la doctora Natalia, ¿sí? En la competitividad y en el beneficio del trabajador. Esos son los 2 grandes derroteros de la negociación colectiva. Entonces, es lo que nosotros estamos indicando. Avanzar siempre en la mejora de ambas partes, pero con un objetivo único: promover el desarrollo de las regiones donde está la actividad productiva bananera. Muchas gracias, Emerson. Yo concuerdo, y aquí dentro de lo que es el campo de mi especialidad, no siempre las leyes más rígidas van a ser las leyes que más protejan o las leyes que mejor impacto tengan en una sociedad. Al nosotros hablar de tratar de tener una redistribución justa dentro de la cadena, al tratar de proteger a los trabajadores, muchas veces la rigidez de la norma lo que hace es forzar a un implacable crecimiento de la informalidad, porque se vuelve insostenible el poder cumplir con todo lo que la normativa dicta, porque muchas veces, y como ya lo hemos dicho al inicio de este panel, es normativa que es hecha en una oficina en donde probablemente estás a una temperatura ambiente bastante confortable y en donde no has pisado probablemente lo que es un campo, una plantación, o probablemente no conoces cómo es la realidad cultural, social que hay en los pueblos en los que están las plantaciones. Entonces, en la pregunta que yo les hacía, ¿cómo podemos generar competitividad? Muchas veces, y lo digo porque como ecuatoriana pasa en nuestra legislación, y José Antonio no me va a dejar mentir en esto, se confunde que la competitividad tiene que venir de la mano con macro reglas que lo único que hacen es atar de manos a esa necesidad de volvernos productivos, y por el contrario lo que genera es que cada vez nos volvamos menos productivos. No sé si también les pasa a los países de todos ustedes que hoy nos acompañan, pero al menos a nosotros en el Ecuador, y por lo que escuché en tu intervención al hablar de una contratación colectiva,
parece que la situación es bastante similar. A veces se piensa que el empleador o el empresario o el exportador sigue siendo este enemigo de la sostenibilidad, este enemigo de la nueva oportunidad, este enemigo de la huella climática, que no es necesariamente la verdad. Es más, muchas veces no es la verdad. Y lo que se trata de hacer es dotar al eslabón más débil, por así decirlo, de protección, y termina jugando en contra. Entonces, me parece importante que sepamos que eso pasa en toda la región, porque probablemente unir frentes hacia una estrategia que nos está pidiendo alguien que sí tiene un frente unido, como es la Unión Europea, nos va a dar mayor capacidad inclusive de negociación en pro de todos los países que hoy nos veríamos afectados. Con eso, Julio, y continuando la pregunta, te doy la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Cuando nos vimos en la necesidad de implementar una serie de medidas el año pasado con el advenimiento de la pandemia, gremialmente los productores independientes de banano hicimos un análisis exhaustivo y reconocimos, como bien se ha contextualizado en esta pregunta, que de una situación sumamente compleja y problemática se desprendía una oportunidad de gran valor. La oportunidad de amarrar la salud de nuestros trabajadores y las medidas de bioseguridad que se debían tomar en consecuencia con ello por la declaración oficial de la pandemia en nuestro país, con los esfuerzos que ya se venían haciendo desde tiempo atrás por el tema precisamente de la amenaza del Fusarium raza 4 tropical. Esto nos comprometió más aún con el calificativo que ya teníamos como sector esencial y que no podía dejar de trabajar. Ya suficientemente golpeada iba a estar nuestra economía, que asumimos el reto y entendimos esto como la oportunidad de hacer patria de un modo mucho más urgente y apremiante, lo cual era en el marco pues, de una pandemia. Así las cosas, vimos que nuestros trabajadores se convirtieron en embajadores del cambio y de un mensaje de salud preventiva, de distanciamiento social, de lavado de manos, uso de mascarilla obligatorio y demás en sus comunidades. Y a partir de que se empezó a registrar ya data que recoge el comportamiento económico local, rural, urbano, etcétera, de nuestro país, de la pandemia para acá, vimos que todo lo que hicimos resultó contagiando en positivo, si me disculpan el uso del vocablo, a toda una cadena de valor nueva, una cadena de valor de salud que nos permitió seguir produciendo alimento para el mundo y que nos permitió después, cuando ya vino la etapa de vacunación, hacer una transición sumamente tranquila hacia ese nuevo momento, de la pandemia, en donde ya estábamos pudiendo proveer vacunas para los trabajadores, sus familias y las demás comunidades de las áreas de influencia de las unidades productivas de APIB. En consecuencia, vimos claramente cómo la pandemia nos presentó la oportunidad de fortalecernos. Ahora, poco nos imaginábamos que en el escenario de esta cola de la pandemia, de la que ya pues empieza a salir parte del mundo, pero América Latina todavía tiene obstáculos por superar, nos viene a golpear toda otra serie de factores, pero eso es materia para otra pregunta y otra discusión, y sin embargo sí resaltamos lo positivo de las oportunidades que aprovechamos. Importante, Julio, lo que acabas de señalar, sin duda alguna, y es algo que hay que reconocerlo. El sector productivo no paró. En casi todos nuestros países, cuando inició la emergencia, el sector productivo no paró porque de algo y de alguien se tenía que abastecer el resto del consumo del resto de la población. Y el hecho de que se haya logrado instaurar una nueva cultura laboral en temas que pudiesen haberse entendido bastante simples, bastante sensibles, pero que de momento fueron chocantes, como el uso de la mascarilla, el constante lavado de manos, que se lo tenía que hacer inclusive dentro de las plantaciones, dentro de toda la industria de la cadena, nos hace ver que sí se puede generar cambios en positivos dentro de nuestra población latinoamericana. Si pudimos ser capaces de, ante una adversidad, darnos cuenta que podemos respetar el espacio del otro, que tenemos que ser más conscientes de nuestra limpieza, etcétera, etcétera, que no nos hace pensar que probablemente sí podamos madurar
como sociedad hacia probablemente tener una cultura laboral también de mayor comunicación, que no necesariamente tenga que ser un tema restrictivo o punitivo y solo por tomar el eje de lo que tiene que ver con nuestros trabajadores. Entonces, qué importante darnos cuenta que ante la adversidad todos los seres humanos reaccionamos, cambiamos, pero por sobre todo aprendemos. Si pudimos aprender esta vez, probablemente podemos seguirlo haciendo. Con eso doy el paso nuevamente a Costa Rica con Jorge Sauma. Bueno, no, coincido plenamente en el enfoque de Natalia y de los anteriores. Yo creo que nunca habíamos tenido un escenario, yo por lo menos no lo había visto y no creo que se dé. Primero, pues estábamos con esta nubarrón que digo yo que es el Fusario en raza 4, que nos tenía pues y nos tiene con un ojo en esto y buscando soluciones con diferentes alianzas, y definitivamente va a ser la única manera de hacer alianzas entre los países. Se vino el COVID y el COVID, como bien lo han señalado los anteriores, ha sido un aprendizaje, me parece bien el enfoque, y no lo imaginábamos tampoco. Nosotros en nuestro país, el sector bananero fue el primero que dio ese protocolo completo y aprobado luego por las autoridades nuestras, y también en Fusario hemos hecho todo un protocolo, el cual creo que estamos abiertos siempre a compartirlo con cualquier país, los avances que hay en Fusario, porque estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y luego, además ahora tenemos bueno, todas las certificaciones que tenemos en nuestras fincas, ustedes y nosotros, cuestan también, ¿verdad? Cuestan, tienen un costo. Y entonces uno va sumando costos, y ahora, pues producto de la pandemia, la situación de logística, de fertilizantes, esto que se ha analizado, etcétera, de todos los insumos, realmente no debería limitarse, por lo que anteriormente se hablaba de cómo enfrentar esta situación, cómo buscar alianzas, cómo buscar. Yo creo que es un buen momento para hacer un esfuerzo grande en que el banano coja un mejor precio. ¿Cómo hacemos con estas tendencias? Ya se hizo una manifestación que nosotros avalamos plenamente para pedir que los supermercados pues bajen un poco esa posición que han tomado, pues como alguien lo dijo en la mañana en este mismo seminario, toman de referencia el banano, y realmente eso nos está dañando. Yo creo que ahí tenemos una lucha importante, porque nunca se había dado un escenario así. Cuando defendimos el arbitraje con la Unión Europea, que afortunadamente logramos ganar los países luego de ponernos de acuerdo, porque estuvimos antes divididos, ya unidos, uno de los elementos más importantes y que pesó, y lo comentaba aquí Natalia, y lo han comentado los anteriores expositores, el factor humano, el trabajador es fundamental, y realmente estamos buscando, como también lo busca el Pacto Verde, dar mejores condiciones, pero si nosotros no tenemos un buen esquema, si cada vez suben los costos, la situación se pone muy complicada. Entonces yo sí creo que tenemos que hacer esta alianza de los países, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para lograr que el banano realmente llegue a su estabilidad. Además de eso, yo tengo mis teorías con el COVID, porque yo siento que el que come banano tiene más defensas ante el COVID, sobre todo por la lectina, ¿verdad? Habría que hacer un estudio poblacional, pero yo a todo el mundo le recomiendo el banano como una manera, y definitivamente la fruta fresca después de esta situación. Uno de los aprendizajes que creo que vamos a tener es que la fruta fresca, que las frutas, es lo mejor que se puede comer, así es que tenemos un buen escenario para un buen punto de partida conjunto entre los países. Muchas gracias. Así es, Jorge, tenemos un buen escenario que, bien aprovechado, sin duda alguna, puede generar beneficios para todos. Probablemente la clave también esté en pensar en la homologación de procesos, certificaciones, porque eso de estar caminando de organismo internacional en organismo internacional, de ministerio en ministerio, para sacar el mismo permiso que avala lo que hace el uno, lo que hace el otro, lo que hace el otro, lo que hace el otro, para yo vender acá, para yo vender acá, probablemente homologado, reduce toda esta cadena de burocracia y tramitología, y lo único que hace es volvernos menos competitivos. Hilario, continúas tú con nuestra pregunta.
Gracias, Natalie. Y mira, la verdad que el tema Fusarium, igual que COVID, más que nada COVID, que es el que tiene la pregunta, es una responsabilidad de cadena. Lo que vimos cuando apareció la pandemia fue que, al igual que mi comentario anterior y el que ha hecho la mayoría de los expositores, cayó en manos del productor y los países productivos. Lo que vimos fue, y se dio a notar, que nuestros empleados y nuestro sector son sí ciertamente trabajadores esenciales, pero debemos entender que esto es una responsabilidad de una cadena. Ciertamente, el año pasado notamos que esa cadena solamente reacciona en el inicio, que son en los países productores. Entonces, decir que tuvimos oportunidades, bueno, con el COVID, podría decir que dentro de toda la desesperación que vivimos, se armó la mesa de diálogo entre países latinoamericanos. Es uno de los aspectos, creo, más positivos que podemos ver del año de la vivencia del COVID, dentro de esta desesperación que vimos, de los análisis a futuro, una unificación de los sectores a nivel de Latinoamérica. Ahora bien, establecer oportunidades, creo que esto demostró qué tan débiles somos como sectores al momento de cualquier problemática y cómo no existe un balance justo entre los mercados que sí necesitan de nuestros trabajadores esenciales y de los productores y los mismos países productores que se mantuvieron trabajando, no obstante a los procedimientos de cuarentenas y demás. Ciertamente, fuimos pues, muy activos al momento de accionar como sector productivo. República Dominicana, por ejemplo, como bien ustedes saben, es el mayor productor de comercio justo en banano del mundo y esto nos sirvió para una acción rápida por algunos recursos extras que entraban. Como bien saben, el sector a nivel del año pasado no se puede establecer que tuviéramos que recibiéramos el golpe de la pandemia a nivel de productividad y venta de manera directa, más bien como bien establecían algunos de nuestros compañeros, lo estamos viviendo ahora con las consecuencias del incremento de los commodities y de una serie de situaciones, el tema de los contenedores y demás, que están como siempre cayendo en la mano del productor. Entonces, se requiere que comencemos que con el tema COVID veamos que es ya fundamental y necesario que el consumidor, la cadena completa productiva, el productor, el trabajador, comencemos a trabajar con un solo frente, no hacer una norma de un lado y por el otro que sea única y exclusivamente responsabilidad del productor. Entonces, creo que eso es una de las posibles beneficios que podemos tener de la pandemia. Ahora, hablar de un beneficio económico directo, como establece la pregunta, desde el parte de República Dominicana no lo hemos podido ver. Lo que sí vemos como consecuencia es que muchos de nuestros productores y grandes asociados han tratado de diversificar para no tener todos sus recursos solamente en banano. Y esto a consecuencia de una serie de problemáticas que, como bien se han venido planteando en todo el taller, le han golpeado al sector y al productor. Gracias, Nato. Muchas gracias, Hilario. Sin duda, esto es una responsabilidad conjunta que no puede darse a una parte de la cadena con mayor fuerza que a otra parte de la cadena porque se va a romper. Aquí se debe tratar de equiparar pesos, equiparar responsabilidades para que esto en efecto sea una oportunidad. Nosotros, José Antonio, en Ecuador, antes de la alerta, no, mejor dicho, tuvimos la alerta de Fusarium, después tuvimos una época bastante fuerte de conmoción nacional en octubre del 2019. Luego viene la pandemia y ahora otra vez estamos entre que sí, entre que no en una conmoción. Aplicando a la pregunta, creo que a la brava tenemos que encontrar oportunidades en las debilidades. Yo creo que has resumido las diferentes instancias que hemos pasado a nivel de sector, pero lo rescatable es justamente la unión y la acción rápida. Eso ha sido a nivel de Ecuador, eso ha sido a nivel de Latinoamérica. Yo creo que la noticia de que el Fusarium estaba en Latinoamérica hizo que se una todo el sector bananero ecuatoriano y latinoamericano, ¿no? Para poder justamente entrar en un trabajo de prevención y disciplina. Y de ahí las protestas de octubre.
que justamente se afianzó la unión del sector y la dinámica de trabajo público-privada para poder cumplir un solo objetivo, sacar los contenedores. Seguido de eso, la pandemia, que ya algunos de nuestros colegas latinoamericanos han resumido sus experiencias y creo que es similar a lo nuestro, y ahí es donde se afianza esa unificación bananera, ese clúster bananero ecuatoriano, en un trabajo coordinado con las autoridades para cumplir ese mismo objetivo de octubre, que salgan los contenedores. Sin embargo, se adiciona que el trabajador es lo principal para nosotros, mantener la salud de ellos. Y también se adiciona en la disciplina que tenemos que tener en las diferentes fincas, que también nos ha ayudado a esa disciplina para el tema de Fusaria. Entonces, ¿cómo lo puedo resumir? En unión y acción rápida. Y ante las externalidades que hoy vivimos, aparte de esos aprendizajes del COVID, que es todos los desafíos que estamos teniendo en los mercados internacionales, principalmente en Europa, que los impactos post-COVID, ¿no? que son incrementos de diferentes costos en navieros que no solo impactan las exportaciones nuestras, sino globales. A nivel nuestro también las materias primas, el plástico, el cartón, llega la otra etapa de la unificación, lo que estamos nosotros declarando, que aparte de las presiones que ya tenemos sobre estándares supranacionales que no son compensados, porque la tendencia de precio en Europa en los últimos años ha caído el 20%, pero los estándares suben, se suman estas externalidades a más costos, a más efectos a la competitividad, que hacen que ese trabajo de unión ya sea una fuerza latinoamericana en un trabajo continuo para poder seguir trayendo conciencia que si quieren un banano sostenible, tiene que ser compensado y también tiene que siempre verse a qué externalidades está expuesto. Sin duda, José Antonio, has tocado un tema que creo que también confluye en el que todos estemos de acuerdo. Se siguen poniendo exigencias, pero se sigue manteniendo el precio. Y eso, sin duda alguna, genera una balanza en este sentido, en lugar de tratar de al menos hacer esto con la balanza para que pueda seguir equiparándose. Y es un tema que es necesario hablarlo y decirlo, porque probablemente al tratar de rever o analizar el precio en el que está la fruta, probablemente ese nuevo valor vaya directo a todas las exigencias que van a tener un impacto en los eslabones a donde se quiere llegar con el impacto. Pero si es que seguimos nosotros subiendo de un lado, tirando de un lado, pero sin tratar de llegar a una balanza por el otro, tarde o temprano se va a romper, y más con las cosas que han venido pasando en la gran mayoría de nuestros países. Y con eso quiero ya abrir el tercer y último punto de la estrategia de la granja a la mesa, que es la inocuidad alimentaria. Todos ustedes, al ser asociaciones, al ser gremios, se alimentan de todo tipo de productor, del grande, del pequeño, del artesanal, del que está empezando, del que tiene siglos en el mercado, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad, y es que muchas veces el pequeño productor no está en la capacidad de tener la misma capacitación, el mismo nivel de tecnología, de tecnicismo dentro de los cultivos que se requieren que tengan los mismos estándares de exportación que cualquier otro cultivo que venga de cualquier otro tipo de productor. ¿Cómo ustedes, como gremios, siendo el eslabón más grande de la cadena en el sentido que son quienes más abarcan a la gran parte de los productores, a la gran red, cómo pueden ustedes generar un impacto en el pequeño productor para que éste pueda enfrentar los desafíos que le permiten ser parte de esta estrategia? Porque estamos hablando de ustedes que en teoría tienen un poco más de capacitación, de técnica, inclusive de infraestructura, y aún así poder coger toda la estrategia de la granja a la mesa les es difícil. ¿Cómo podemos hacer con aquel que todavía la tiene más complicada por el hecho de que no tiene acceso a la capacitación y a la educación? ¿Cómo pueden ustedes dar la mano
como gremios para que seamos más los que tengamos mejor capacidad técnica dentro de los cultivos? Emerson. Natalie, gracias. A nivel de Frente Latinoamericano, antes de llegar a lo puntual del gremio Agura, al cual yo represento, a nivel de Frente Latinoamericano, y nuestros colegas me pueden corregir, somos la voz de los pequeños ante las grandes certificadoras. Y es un ejercicio que hicimos hace poco, por ejemplo, con la certificadora de Rainforest, porque viene una nueva versión hace un par de meses, la envían por correo electrónico. Este es el listado que ustedes tienen que cumplir, señores pequeños productores, medianos, grandes. Pues viene desde un escritorio, no viene desde el territorio. Cuando uno va a ver el impacto que tiene en el pequeño productor, en algunos casos realmente saca del mercado al pequeño productor. Entonces, la primera labor que nosotros hicimos como gremios y como Frente Latinoamericano fue llevar esa voz, alzar la mano, protestar, indicarle a la certificación: usted no le está ayudando realmente dentro de su naturaleza, sostenibilidad al pequeño productor, pero sí le está ayudando a dar el paso al costado del mercado exportador. Entonces, primero, el tema de la voz. Segundo, nosotros en Colombia nos pasó hace más de 10 años, también con una versión de Global Gap. Llegó. Definitivamente el pequeño productor necesitaba gestionar recursos con el gobierno nacional para ayudarle con todo el tema de infraestructura, de capacitaciones, asistencia técnica. Y esa gestión fue liderada por el gremio Agura, ante el gobierno nacional y ante la cooperación internacional, en donde en su momento recuerdo muy bien que en la Embajada de Países Bajos hicimos un convenio de cooperación, donde le ayudamos cerca de 250 pequeños productores para que pudieran permanecer en el mercado. Y hoy es fundamental el acompañamiento que hacemos, gremio, comercializadora, fundaciones sociales y gobierno nacional, en función del pequeño. Asistencia técnica, transferencia de conocimientos y obviamente, algo muy importante en Colombia, el tema de los recursos financieros, que sean pertinentes, pero que sean de un crédito económico para el pequeño productor. Y un componente adicional y último, el subsidio del seguro agropecuario. Nosotros en banano en Colombia, la mayoría de nuestros cultivos tendemos a tenerlos asegurados, pero es un costo de una prima muy alta. Un pequeño productor por sí solo no lo puede adquirir. Por eso siempre hemos contado hasta el momento con el beneficio del gobierno de que busca los recursos y da un subsidio para la prima. Pero esa gestión está en cabeza siempre de nosotros como gremio para alzar la voz por los pequeños productores. Muchas gracias, Emerson. Sin duda, un país tan extenso como Colombia, tan diverso como Colombia, necesita tener una voz, y es muy bueno saber que ustedes tratan de ser esa voz de los que muchas veces no la tienen. Julio, ¿cuál es la realidad en Guatemala? Gracias. Aquí vemos más la afectación al pequeño productor cuando en vez de banano nos concentramos en plátano. Nuestro país reúne cerca de 1.500 productores de plátano, la mayoría de los cuales producen para consumo local, siendo que el plátano es una comida tradicional de la dieta y gastronomía guatemalteca. Hemos en muchos contextos decidido siempre unir banano y plátano porque nos enfrentamos a los mismos retos, nos enfrentamos al mismo fusarium, nos enfrentamos a la misma escalada inflacionaria y dificultades para poder colocar nuestro producto en ciertos mercados, sea por certificaciones, sea por regulaciones nuevas en temas de límites máximos, etc. Y por eso es que he decidido hablar de los dos. Y creo que los pequeños productores de plátano y los menores productores de banano en el país gritan ya con una voz de preocupación y un sentido de urgencia muy palpable el tema de no poder seguir siendo tan productivos, tan eficientes y tan competitivos como lo venían siendo, si no discutimos con seriedad y con el mismo compromiso que vemos otros temas, el tema de precio. Nosotros creemos que la alianza regional que tenemos los bananeros latinoamericanos, la capacidad de incidencia e influencia que tenemos
sobre nuestros gobiernos locales, sobre entidades multilaterales a nivel internacional, nos obliga y nos impone el compromiso de empezar a hablar de este tema para que de una vez por todas la responsabilidad compartida se convierta y se traduzca en algo palpable, en algo tangible. Para nosotros ese algo tangible es el precio. Y se pueden lanzar números, podemos hablar de un incremento de 12 centavos de dólar por libra en los supermercados del mundo, particularmente Europa, pero también Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, puede marcar la diferencia entre una crisis más aguda en nuestros países, donde pequeños productores puedan verse excluidos de un mercado al que con tanto esfuerzo y tanto trabajo se habían esforzado para ingresar, que creemos que entonces es importantísimo ponerlo sobre la mesa. Sabemos que es un tema delicado, pero nos sentimos en la responsabilidad de colocarlo en el debate para efectos de que empiece a generar algún tipo de ruido y eventualmente, tenemos la esperanza, se traduzca en un resultado positivo que coadyuve a que esos pequeños productores puedan mantenerse vigentes en esta realidad tan compleja que nos toca vivir ahora. Muchas gracias, Julio. Siempre es importante conocer la realidad de cada uno de los países. Una vez más, aunque seamos una sola región, somos bastante diversos. Y es por eso que es tan importante ahora escuchar cómo lo afronta Costa Rica con Jorge Sauma. Muy interesante la pregunta, creo que lo primero es que el mejor tejido, el tejido más fuerte es cuando prevalece el pequeño, el mediano y el grande, ¿verdad? Todos tienen que tener un espacio y creo que es muy importante ese esquema, ¿verdad? Ese da un buen tejido, un buen tapete fuerte. Lo segundo, nosotros tenemos una proyección a pequeños productores de banano dátil y uno que otro más pequeño, y también ayudamos a los productores de plátano. En el caso de dátil le damos todo el servicio porque ellos se hacen asociados. Son alrededor de 100 productores y 600 hectáreas, lo que es dátil. Les hemos apoyado en comercialización, etcétera. Pero yo viví una experiencia muy interesante en Santa Marta, una vez que fui invitado. Yo vi cómo muy pequeños productores de 1, 2, 3 hectáreas tenían todo el servicio de las mismas asociaciones. Yo creo que el pequeño productor tiene que asociarse. Cuando se asocia, ya le solucionaban el problema de los insumos, de la comercialización, de los pagos, de la asistencia técnica. A mí me gustó mucho que tuve la oportunidad, me invitaron a ver ese esquema de asociación en Colombia, en Santa Marta. Y me parece que eso es lo que hay que recomendar a los que son pequeños, lógicamente, pues vienen los apoyos estatales, la investigación, asistencia técnica, cada país tiene sus esquemas de transferencia de tecnología que hay que darles, ¿verdad? Para hacerlos más eficientes. Pero a mí me parece que lo mejor es que ellos se asocien, al asociarse, se convierten en fuertes, el tipo de asociación que escojan, ¿verdad? Eso es libre, pero hay muchos tipos de asociación común, la cooperativa, etcétera. Hay muchos grados de asociación. Y esa es la mejor manera de hacerse más fuerte para tener más volumen, para tener más servicios, para tener economías de escala, para poder comprar sus insumos en un precio más bajo al agruparse, ¿verdad? Porque el productor que se aísla completamente con niveles muy pequeños en estas situaciones actuales donde hay una globalización y se hacen más competitivos los mercados y todo, la mejor manera, me parece a mí, son esos esquemas. Sin duda, Jorge, la asociatividad en pequeña y en gran escala siempre va a traer beneficios para todos. Es lo que ustedes representan al ser una asociatividad de gran escala. Probablemente la conectividad va a ser más fácil hablarla con uno que hablarla con 100, si hablamos con ese uno que representa a los 100. Ahora, Hilario, yendo ya a la realidad de República Dominicana y tomando en consideración el momento coyuntural que ustedes están viviendo, sobre todo en su frontera,
cómo pueden atacar lo que te habíamos comentado en la pregunta, cómo atacar al pequeño productor, en donde además ustedes tienen un tema de migración que lo complica un poco más en el sentido de la informalidad. Sí, Natalie, mira, la verdad que debemos destacar algo. La República Dominicana es uno de los países con mayor cantidad de pequeños productores. Nosotros contamos con unos 1.850 productores, la mayoría asociados, como bien establece. Adobanano, como asociación gremial que reúne y representa a todos los productores, hacen ciertas funciones para proteger a los mismos, es decir, trabajamos y luchamos con el tema de acceso a financiamiento, adaptación a a las tecnologías, una constante interacción con el Estado. Ciertamente, te comento que la zona productiva bananera está bastante cerca de la frontera y es el pequeño productor y la riqueza que genera que tiene un mayor impacto social. Es por ello que una de nuestras principales funciones es proteger al pequeño productor, sobre todo a nuestros pequeños productores en República Dominicana, que realmente hablamos de productores de 1 hectárea, 2, 3 hectáreas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vamos a nivel de la realidad del campo, es decir, con la mano de obra extranjera, aquí en República Dominicana la norma es bastante clara en el sentido, en el ámbito laboral, donde aunque la persona no posea una documentación, el trabajo que realiza sí es considerado legal y puede tener acceso a la justicia para exigir sus derechos básicos. Entonces, al tener una mayor cantidad de productores pequeños, la riqueza en la zona que era considerada en el pasado la zona más pobre de la isla, hoy tiene un dinamismo tremendo. Entonces, una de las funciones principales de nuestra institución y de Adobanano es esa, es velar por la protección del pequeño productor, que son la mayor parte de nuestros asociados, y la repercusión que ellos tienen. Ahí es donde viene el impacto con el estado y social que tenemos. Y es que estos recursos generados por la industria bananera son palpables en toda la línea fronteriza. Mira, desde que nace la industria bananera, con las distintas certificaciones que el República Dominicana ha tenido la vanguardia en adquirirla, es notorio la distribución de riquezas de riqueza en la zona. Y ha sido un movimiento tal de capital que ni siquiera el mismo Estado ha logrado compensar la inversión de la industria. De problemas que tenemos son muchos, porque es que si analizamos la estrategia de la granja a la mesa, igual que muchas certificaciones, se está olvidando del pequeño productor. Ve todo como una industria. Entonces se está apartando el pequeño productor. ¿Y qué consecuencias estamos nosotros viendo en República Dominicana? Es que ya el productor, cuando se retira, sus hijos no siguen el trabajo, y por lo tanto, no obstante a que la zona productiva bananera cuenta con uno de los niveles de desempleo más bajos de toda la isla, estamos hablando de casi menos de un 3% del desempleo en la zona productiva bananera. Al momento de que los hijos de los productores pequeños se comienzan a retirar a la ciudad y no quieren seguir trabajando y se comienzan a convertir en grandes plantaciones, la capacidad de producción de obra reduce. Y es indiscutible que el movimiento migratorio de esta empleomanía se va a transferir a las ciudades, donde no necesariamente van a encontrar un trabajo, y se van a convertir entonces en un peso social para la República Dominicana, porque por lo regular lo vamos a ver de buhoneros en las esquinas y en los semáforos, tratando de conseguir algún tipo de trabajo digno. Entonces, aquí es bueno destacar que para poder proteger al pequeño productor, tenemos que seguir, y es una de las funciones de Adobanano, haciendo énfasis y lobby, no solamente a nivel local, sino internacional, para que al momento de la toma de decisiones, como la que hoy ocurren con la estrategia y la política de la granja a la mesa, no ponga de lado al pequeño productor y lo ponga en consideración y en primer rango, porque la única forma de que esta cadena tenga un ingreso sostenible y ético para el campo es que el pequeño productor pueda seguir subsistiendo, porque nuestras zonas pobres se van a mantener siempre y cuando la riqueza se pueda distribuir. Y la riqueza se va a distribuir cuando son los pequeños productores los que pueden accionar y tener acceso. El nivel de mujeres que son productoras en el sector agropecuario dominicano es impresionante. La calidad de vida que tenemos en el sector ha subido abismalmente. Entonces, la función de Adobanano
es esa, es luchar para proteger ese nicho que hemos creado con los años. No sé si hasta ahí estamos. Ahí. Muchas gracias, Hilario. Qué bueno saber todo lo que se hace desde tu país y conocer la realidad de la isla para también entender cómo cuando se trata de fomentar el desarrollo local, siempre va a haber crecimiento y vamos a dejar de tener las ciudades, mega ciudades colapsadas y las poblaciones olvidadas de siempre, que es lo que suele pasar cuando no se enfoca en el desarrollo local. En Ecuador, nosotros al hablar del pequeño productor, no podemos dejar de lado, sin duda alguna, el tema político y el hecho de que muchas veces en el pequeño productor se trata de cultivar algún nuevo, y me van a perdonar la expresión, algún nuevo caudillo, y generalmente ahí es donde se tergiversa lo que se trata de hacer para tener ciencia y para poderles darles tecnología, con el hecho de que por el otro lado probablemente empieza a sonar más bonito el volverse una autoridad local, una autoridad en el pueblo, y empiezan a chocar muchas veces intereses personales con el interés en general. Nos pasa bastante acá. ¿Cómo lo manejan ustedes como gremio al pequeño productor, tomando en cuenta lo que acabo de comentar, que es un rasgo muy intrínseco que tenemos acá en el Ecuador? Yo creo que todo se tiene que ver en base a resultados, ¿no? Nosotros no vemos los problemas de una manera de que son problemas de un grande, mediano, pequeño productor. Nosotros vemos los problemas como una cadena de valor, cómo se afecta la competitividad y cómo podemos mejorar esto, promoviendo la asociatividad, que es la mejor forma de manejar eficiencia y siendo competitivo. Y ante eso, la unificación bananera, ¿no? El clúster bananero ya es una red. Y lo bueno de esta dinámica de trabajo es que cada gremio que lo conforma tiene acciones que ayudan a la cadena y ayudan a este trabajo. Uno, ¿qué es lo que hacemos? Ya lo mencionaba también nuestro colega Embres, voz, representatividad, ¿no? Capacidad técnica por medio de diferentes comisiones de trabajo. Tenemos 15 comisiones de trabajo que va desde técnico agua, técnico fitosanitario, portuario, seguridad. ¿Quiénes conforman estas comisiones? Conforman los expertos de todas las empresas miembros del clúster bananero que pueden dar ese contingente y expertise en cada uno de estos ámbitos que puede causar un efecto a cualquier productor, a cualquier exportador, a la cadena de valor bananera. Entonces, por capacidad técnica. La capacidad de gestión, seguimiento, ejecución y la capacidad de consolidar criterios y poder lograr la unificación ante el problema. La dinámica de resultados. Nosotros a nivel de medición de resultados ante los problemas de cadena de valor, ya sea pequeño, mediano, grande, son 60 puntos a nivel nacional en año 2020 que logramos y logramos mitigar una afectación en 54 millones de dólares a la cadena de valor. Eso a nivel de todos los productores, a nivel de la exportación. Y esto se da a nivel nacional ante ciertos abusos que se dan a veces de escritorio, a veces no pensados de manera técnica, y los contingentes de los 4 puntos que mencioné ayudan a mitigar esto. Un caso puntual, una imposición que se iba a dar de trazados eléctricos que iba a afectar fincas bananeras de pequeños, medianos y grandes productores, y que con capacidad técnica, porque es un proyecto bueno para el país, en 6 meses logramos modificar el trazado para que tenga 0 afectación en fincas bananeras, ahorrándoles a todos los productores 7 millones de dólares anuales porque iban a dejar de exportar esa fruta. Esa es la capacidad de gestión de la unificación bananera, de los gremios. A nivel latinoamericano, igual, la voz que gestionamos ante todos los abusos que se pueden dar con las certificadoras o ante los supermercados. Nosotros tenemos que vernos como esa cadena. Logramos unificar con nuestros colegas latinoamericanos 120 puntos que nos afectaban a nivel de la producción con Rainforest Alliance, donde logramos
quitar la mayoría de esos 120 puntos, dejando el único controversial, que es la responsabilidad compartida y que es el económico y que es el más importante, donde ya lanzamos oficialmente hace 2 días la gran campaña por la responsabilidad compartida. Es shareresponsibilityalliance.com, donde vamos a empezar a poder posesionar mucho más este mensaje de responsabilidad compartida a nivel internacional, ante todos los productores. Menciono, nosotros no vemos pequeños, medianos, grandes. Ahora, destacar también lo que se hace uno a uno con el pequeño productor, y aquí destaco lo que hace una de nuestras también asociaciones que es parte de esta unificación bananera. Como mencioné, todos somos un complemento ante diferentes acciones. Y Agroban tiene programas de capacitación a pequeños productores por medio de fondos con diferentes organizaciones sin fines de lucro. Y eso llega al pequeño productor. Ese trabajo que está haciendo Agroban es de aplaudirlo. Entonces, todos somos un complemento y creo que es un trabajo que lo hacemos para el fortalecimiento del banano ecuatoriano. Así nos vemos. No, sin distinción. Muchas gracias, José Antonio. Qué bueno saber que acá, para el gremio, independientemente de tu tamaño, es un miembro más. Me alegra. Estamos sobre el tiempo, hace bastante. Si es que hay preguntas por parte del panel a algún expositor en concreto, por favor déjennos saber. Perdón. Y pues si no, ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes. Ha sido un gusto que hoy nos puedan acompañar desde toda la región, agradeciéndote, Emerson, Julio, Jorge, Ignacio, Hilario y José Antonio. Muchas gracias y pues doy el paso a usted. Ya está aplastado. Muchísimas gracias, estimada, y a todos los panelistas y a usted también como moderadora por su brillante intervención. Nos sentimos muy honrados con su presencia.